Mirá, y acá está el libro. La maquinita infleta y de valuta. Este lo ponemos en sorteo a partir de hoy, ¿sí? Tenés que mandar, como siempre, vos ya sabes, este es el último libro de Javier Milei. Me tenés que mandar, como siempre, tus datos, nombre, 3 últimos números de documento, tu barrio, pero además quiero tu opinión sobre la postura, sobre la opinión económica Económica. de Milei. Sobre la opinión económica de Javier Milei. Enseguida lo vamos a subir también a las redes para que jueguen a través de las redes. Si te gusta Javier Milei, contame, o si no te gusta también, ¿qué opinás de la postura económica de Javier Milei? Y te ganás el último libro de él, ¿sí? Que está buenísimo. Esto es gentileza del doctor Edgardo Carballo Saúla. Como todos los años, cada 15 días sorteamos un libro con la sola intención de fomentar la lectura. 30 minutos por día no cuesta nada agarrar un libro, ¿sí? Yo ahora ya tomé la decisión de agarrar nuevamente el hábito de leer 30 minutos todos los días. Capaz un poquito más porque yo me entusiasmo. ¿Cómo anda, doctor Saúla? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, José? Como Bien. siempre, un ¿Qué gusto. postura tiene usted con respecto a las opiniones económicas de Milei? Yo creo que yo comparto, yo soy liberal y comparto abiertamente la postura económica de Javier. De hecho, este libro ha sido escrito en el año 2016 Sí. y ahí ya se habla de la devaluación, se habla de la inflación, de los empréstitos que justamente son hechos económicos que hoy están sucediendo y las consecuencias económicas que habla acá en este libro están sucediendo. Este libro es recomendable porque de alguna manera también en forma didáctica podemos adentrarnos en el trama económico. Muy didáctico, estuve mirando que es muy ilustrativo, hay muchos cuadros y es Sí, más fácil para entender, ¿no? exactamente. Y acuérdese que días pasados en un programa de cable de corte nacional, Sí. Javier Milei vaticinó que si la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene chance de ganar las elecciones, la inflación se dispararía automáticamente un 500%. Un 500%. Un 500%, y dio las razones justamente, que es la desconfianza del mercado, lo que hace que retire los capitales y vayan a otra parte en donde se sientan más seguros. Sería terrible que pase algo así, ¿no? Sí, Sería terrible. Acá Pero creo teniendo en que cuenta que este hombre no le viene errando, yo lo escucharía un poquito. Sí, ¿no? Lo escucharía un poquito. así es. Hoy vamos a hablar de cómo estamos los argentinos, año electoral. ¿Cómo estamos los argentinos? En Argentina, con el regreso de la democracia en 1983, se ha producido un fenómeno en la opinión pública de el entusiasmo y del desencanto del elector, de la opinión pública. Sí. O sea, se entusiasma rápidamente con un candidato, con un líder, para poco tiempo después caer en el desencanto, en la frustración. Es que nos gustan y después en los hechos ya no nos gustan. De hecho ha sucedido con Raúl Alfonsín, ha sucedido con Menem, ha sucedido con De la Rúa. Han tenido una imagen muy positiva posterior a su elección. Digamos, la típica luna de miel que dura un año, en donde el presidente tiene un 70% de imagen positiva, para luego comenzar a caer porque comienzan las frustraciones. Exacto. Y ahí tenemos unas placas que justamente no se trata puntualmente de cómo mide un candidato o cómo mide el otro candidato, sino que se trata de, digamos, otras percepciones que tiene el ciudadano y que me pareció interesante traer para ver. A ver, David, vamos a comenzar a ver las placas, entonces entendemos un poquito. Esto no tiene que ver con números, quién está primero, quién está segundo. En líneas generales, ¿dirías que Argentina es un país? Y sí. Ahí tenemos que confiable, el argentino confía un 32% en Argentina y un 53% no confía en Argentina. ¿Sí? Ahí, si sumamos muy confiable con bastante confiable, llegamos a un resultado de un 32%. Este dato lo manejan los inversionistas, ¿no? Sí, más que nada para saber el comportamiento sociopolítico del argentino. Si seguimos con la otra placa, vamos a ver otro dato interesante. Bien. Nada confiable en 53%. A ver. Ahí está otra cosa. Cuando vas al supermercado, ¿qué haces? ¿Comprás lo que querés o lo que podés? Y vemos que
un 82% hoy por hoy. Esta fue medida ahora hace 10 días atrás. Veníamos hablando nosotros de esto también, ¿no? El 82% compra lo que puede. Lo que puede. Y solamente el 16,2% compra lo que quiere, ¿sí? Ajá. ¿Qué queremos nosotros? ¿Vivir en un país en donde podamos comprar lo que queremos o lo que podemos? No, lo que queremos. Pero bueno, Vamos a pasar lamentablemente, últimamente vamos y compramos lo que necesitamos ahí, en el día a día. Exactamente. Pasamos a la próxima placa. Ya no hacemos más el pedido de los 2 carritos llenos, ¿verdad? Claro. ¿Crees que es factible iniciar tu propio negocio en Argentina? Y esto es importante porque la gente considera que no se puede en un 52%. Un 52% dice que acá en Argentina es inviable iniciar un proyecto, un emprendimiento pequeño, mediano o grande que genere riqueza. Y solamente un 28% sostiene que sí, que es posible iniciar un emprendimiento, un negocio en Argentina. Qué feo dato teniendo en cuenta la cantidad de microemprendedores y emprendedores que tenemos actualmente, ¿no? De hecho, ahora, días atrás, el sector empresariado, acá, bueno, ya me voy a referir enseguida. Ahora, a la otra pregunta, si se debilitó la cultura del trabajo en Argentina, vemos que un 90%, más allá de las causas y las razones por las cuales sostienen, dicen que sí, que se debilitó la cultura del trabajo en Argentina. Puede ser por la propia inercia de los políticos, por las ayudas sociales, por otras razones, pero el 90% de la gente considera que en Argentina se debilitó la cultura del trabajo. Es cierto. Y esto también es un dato importante porque no solamente estamos hablando de la economía, estamos hablando de una cuestión estructural que es la educación, que Tuvo es la mucho que cultura. ver la cantidad de planes y demás, eso también Tiene influyó mucho para que que ver, se debilite tiene la cultura mucho del que ver, trabajo. exactamente, tiene mucho que ver porque eso genera una cultura, Sí. que es la repetición de actos, de hechos que se transforman en costumbres y cultura. Sí. ¿Sí? Creo que es la última placa. Ah, no, sí, creo que quedan más, Bueno. son como 7. Esta que se le pregunta, según tu criterio, ¿qué está causando la actual situación económica del país? Esto un poquito más ya tirando a los candidatos. Tenemos un 11,4% que dice que la situación económica actual es producto de la herencia del gobierno kirchnerismo, del kirchnerista. Un 39,2% tenemos que es por la propia administración del gobierno actual de Macri. Y un 43%, que esto es importante y tengo acá una conclusión, que es la sumatoria de todos los malos gobiernos. De los malos gobiernos. ¿Sí? O sea, que acá no está segmentando. ¿Sabes que pensé que era más el porcentaje en ese ítem? Sí, pero y eso está atado de algún modo bueno, ahí ya, David va bastante rápido. Ahí tenemos ya a lo político, ¿qué está enfrentando el gobierno de Macri? Acá tenemos un título de estos días también que hemos conocido, que los gremios ya negocian paritarias cortas y con un aumento de hasta 40%. Y sí, tienen razón los gremios, pero también esto genera, este aumento de 40% también va a generar presión en la inflación. Así que tengamos cuidado con esto porque las paritarias, cuando hablamos mucho de paritarias es porque está presente este flagelo que es el flagelo inflacionario. Sí. Y el flagelo inflacionario es que lo que determina el humor social, el humor con respecto a las candidaturas políticas, y sobre todo en este año que estamos yendo a votar un presidente. Pero ahora, ¿no juegan ellos políticamente también con todo esto, los gremios? ¿No meten un poquito de presión y hace un poco más de ruido teniendo que históricamente, el sindicalismo argentino es una corporación que viene del peronismo. Sí. ¿Sí? Incluso en la década del 80, cuando pierde el UDER con Alfonsín, exacto, se provoca todo un cataclismo dentro del peronismo, donde la gran rivalidad fue el peronismo renovador y el conservadurismo con la corporación sindical. Y terminó ganándole por pocos puntos en Menem a Cafiero. ¿Sí? Pero sí, había quedado algo. Sí. La conclusión mía es que
en este país nadie se siente identificado con el rumbo propio del gobierno, o sea, nadie ata sus expectativas a lo que va a pasar, nadie hace proyectos a largo plazo en este país, por el contexto incierto, por el contexto cambiante, dinámico, porque la semana pasada veíamos encuestas en donde le daban chances en ese momento a Cristina Fernández, porque el dólar había cedido en el tipo de cambio, había estado calmado, controlado. Días posteriores, el dólar vuelve a dar un salto de 1 peso y nuevamente la gente, ¿qué hace? Cambia su preferencia. E incluso el sector empresario, ahí que nos quedó pendiente decir que días atrás se manifestó muy disconforme con los 3 candidatos, con 3 candidatos en particular, exacto, con Cristina Fernández de digamos. Kirchner, con Roberto Labaña y con Mauricio Macri, Sí. dando cada uno sus razones, porque hoy por hoy el empresariado, sobre todo aquel pequeño y mediana, la pequeña y mediana empresa, que son las pymes, que son el sustento de la economía de nuestro país, el sustento del empleo, está atravesando una situación económica muy grave, sí. y sobre todo están tratando de mantener por lo menos a sus empleados. ¿Sí? Y hablando de empleos registrados, ayer se publicó el índice de desempleo, que ha ascendido, que subió a un 9,1%. Y también se está hablando ya de que en marzo vamos a una inflación de 4 puntos, que acumulables estamos por llegar, estamos por superar holgadamente 40 puntos. Sí. Y son estos los productos que en los últimos días también ha ejercido presión en cuanto a la presión inflacionaria, la carne, lácteos y panificados. Bueno, ya están... ¿Sabe qué destaco de esta gestión? Que no nos mienten con los números. Bueno, la gestión anterior nos vendían mucho. La gestión anterior, la gestión anterior nos mentía, tenía un INDEC que no funcionaba. O que recibía órdenes políticas. Que no funcionaba directamente, no era transparente. También tenía otros temas en agenda, como ser los derechos del matrimonio igualitario, la democratización de la justicia, la ley de medios, que yo me acuerdo que era que se debatía públicamente en todos los medios. Y hoy por hoy, Mauricio Macri, la única agenda que tiene, de lo único que se habla en todos los medios nacionales, provinciales, es sobre el dólar. Exacto. Y sobre la inflación. La inflación. Evidentemente este gobierno no está encontrando rumbo. Yo creo que para que Mauricio Macri tenga chances, tendrá que decirnos ya de manera urgente que tiene otro plan económico y que sabe cómo hacerlo. Nos tiene que decir cómo. ¿Cómo? ¿Sí? Nos tiene que decir el cómo y cuáles son los instrumentos que posee y con esto concluyo, la Argentina no puede vivir de prestado. La Argentina necesita dólares genuinos, es decir, que se produzca, se genere riqueza en el país. Para eso necesitamos inversión, para la inversión necesitamos ahorro y para el ahorro necesitamos una pequeña estabilidad en cuanto a la tasa inflacionaria. O sea, la economía no se va a solucionar por vía de consumo, sino por vía del ahorro, porque nosotros necesitamos capitalizarnos. Me dejó pensando, y mucho, como del otro lado seguramente también. Qué lindos temas, los vamos a seguir abordando. Muy ilustrativo además hoy, me encantó. Bueno. Doctor, para consultas profesionales, de tipo profesional, ¿dónde lo ubicamos? Bueno, pueden hacerlo al 3794-3545-52. O están las redes sociales también. También en las redes sociales, sí, exactamente. Bien, un placer tenerlo hoy aquí. Bueno, el placer es mío, José. Gracias.